Damos gracias al Señor, amén. A ver, que podemos estar juntos. ¿Está contento de estar en la casa del Señor? Cuando hacía frío, ¿qué hace frío? Hace calor, ahora hace calor. De todo, por todo, nos tenemos que alegrar en el Señor. Damos gracias porque Él es fiel. Amén. Aleluya. Estamos a ¿cuánto del mes? Mitad del mes. 15. Mitad del mes de diciembre, estamos terminando este año. Hemos transitado, podríamos decir, todo un año en una palabra que el Señor nos entregó a principios de año. ¿La recuerdan? Andar en el Espíritu. Como hijos de Dios tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Esta es la palabra que el Señor nos dio a principio de año, en la cual nos hemos sostenido o tratado de sostener. Algunos se soltaron, ¿no? La realidad es esa, hermano. No hay otra que decir. Pero lo que yo traía a memoria es justamente esta palabra que el Señor nos dio, y cuán importante es que nosotros a lo largo de este año hayamos dejado que el Espíritu Santo nos enseñe. Por eso hoy estamos donde estamos. Hoy usted está donde está por lo que le dejó hacer al Espíritu Santo. Ahora, yo puedo conocer lo que usted me cuenta, pero Dios conoce el corazón. Y ese es el tema, que hemos tenido un año de oportunidades de meternos en la obra del Espíritu Santo. Y yo pensaba, si hoy tuviéramos que hacer un balance, que fin de año siempre hacemos balance, cierre de cuestiones escolares, ¿no? Pero yo pienso esto, ¿cómo estamos hoy, de principio de año, ahora? En relación a la obra del Espíritu, no a otra cosa. No le estoy hablando ni de lo económico, no le estoy hablando de cómo le fue en su carrera o en sus estudios o en su trabajo. Estoy hablando en la obra del Espíritu. Por eso le digo que donde hoy estamos está íntimamente relacionado con las decisiones que tomamos en el año, de si buscamos o no buscamos. Si usted hoy está igual que el año pasado y tal vez no tomó las mejores decisiones, pero si hoy usted puede decir, la verdad que he avanzado, he conocido, he crecido y he podido transitar esa palabra, andar en el Espíritu. Gloria a Dios, porque de eso se trata, que juntos podamos marchar, que juntos podamos recibir cada una de esas herramientas que Dios nos quiere ofrecer. Y yo pensaba en esto, de que hay veces que nosotros justamente le dejamos al Espíritu Santo que nos enseñe y a veces no. Ahora nos queda mitad del mes, terminamos el año. ¿Podemos redimir el tiempo? Sí, en Cristo sí. No sé si todo un año, no lo sé, pero que Dios puede redimir el tiempo, lo puede hacer. Por eso, hermano, yo le invito a que usted siga abierto a la obra del Espíritu Santo y a lo que Dios quiere hacer. A lo que Dios quiere hacer. ¿Se acuerda que parte de la palabra que recibimos es, si no nos aferramos a la obra del Espíritu, va a haber situaciones que no vamos a poder superar, no vamos a poder sortear o pasar por arriba? Por eso necesitamos la obra del Espíritu. Y hay un aspecto de nuestra vida que yo creo que necesitamos seguir puliendo a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso le invito a que usted pueda leer y que podamos profundizar en un pasaje que tal vez usted lo conoce, tal vez no, pero que nos deja una gran enseñanza de la obra del Espíritu Santo en relación a un tema específico, que lo vamos a descubrir ahora. Yo le invito a que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Son varios versículos, así que en esta mañana vamos a tratar de transitar solo en eso, en ese texto. Si usted lo puede ir mirando, lo puede ir chequeando para que se dé cuenta también que no estoy inventando nada, que está en la palabra de Dios, pero también para poder concentrarnos. ¿Por qué? Y porque a veces, ¿no?, estas cuestiones o del frío o del calor es como que nos hace
dispersarnos un poco. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Leemos la versión que usted tenga. Arranco, dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. De Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, le podría quitar la enfermedad a Naamán. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sirva la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su enfermedad de la piel. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo buscar ocasión contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí y entonces sabrán que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensaje: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son los mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, ¿lo habría hecho? ¿No es cierto? Con más razón ahora que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Naamán fue al Jordán y se zampulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Amén. Luego dice que Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Nosotros encontramos acá un personaje que es el personaje relevante, que es Naamán, ¿sí? ¿Qué se dice de Naamán? ¿Qué información nosotros tenemos? ¿Qué dice al principio? ¿Era qué? Era un general del ejército. ¿Qué más? Había dado muchas victorias a su señor. Era muy apreciado por su señor, por el dueño de él. Él servía bajo las órdenes de otra persona. Pero dice que tenía una característica importante. ¿Cuál era? La lepra. Estaba enfermo. Él estaba enfermo de una enfermedad que en aquel tiempo, hasta el día de hoy la lepra no tiene cura, sí se controla pero no tiene cura, pero en aquel tiempo era, en la mayoría de las culturas era símbolo de que estabas maldecido o de que los dioses no te habían favorecido. Para el pueblo de Israel la lepra siempre estuvo relacionado con pecado, ¿sí? Era como algo que marcaba mucho a la persona. Ahora nosotros encontramos en la palabra de Dios muy pocas veces hablar de personas que no eran parte del pueblo de Dios
con características tan importantes, ¿sí? Porque se habla de que era un varón valiente, un hombre de guerra, como podríamos decir casi esforzado, valiente, como los términos que se utilizan sobre algunos personajes que son del pueblo de Dios. Naamán no era parte del pueblo de Dios. Por eso es como llamativo, podríamos decir. Ahora, esta historia a nosotros nos deja grandes enseñanzas en relación a un tema que tiene que ver con la obediencia que nosotros tenemos que tener para con nuestro Dios. Área sobre la cual nosotros siempre necesitamos ser enseñados. Siempre podemos tener como una vueltita más de rosca en relación a obedecer al Señor. Ser obedientes al Señor. Y lo primero que me habla este texto es que Naamán estuvo primero dispuesto a recibir el consejo. Fíjense que después que se nos presenta Naamán, se nos dice que tenía lepra. Se habla de una muchacha, de una criada. ¿Lo recuerdan? Recién lo leímos. Sí. Dice que esta chica, esta muchacha joven, se considera que era relativamente joven, dice que había sido deportada. O sea, ella había sido traída como esclava. Ahora, ella tenía conocimiento de la palabra de Dios. Había sido instruida en la palabra de Dios. Y hay algo que a mí me maravilla con respecto a algunos personajes que aparecen en la Biblia, que podríamos decir que son héroes desconocidos. Y podríamos catalogar a esta chica como una héroe desconocida. ¿Por qué? Porque ella le marcó el camino que hizo que el corazón de Naamán se empezara a inclinar hacia lo que él deseaba, que era una sanidad. Él necesitaba un milagro, él tenía un problema, y era un problema que lo aquejaba, era un problema de que lo discriminaba, podríamos decir, dentro de la sociedad. Entonces nosotros encontramos a un hombre necesitado de un milagro, necesitado de tal manera que cuando escuchó a esta criada, es como que prestó atención. Naamán prestó atención a las palabras de esta muchacha. ¿Y qué fue lo que le dijo esta muchacha? Fíjese. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Le comenzó a mostrar el camino. Y algo que me gusta poder rescatar de la poca historia que tenemos de esta muchacha es que ella no fue condicionada justamente por la vivencia de estar en esclavitud. Ella estaba en esclavitud, pero era libre en Dios. ¿Por qué? Porque ella tuvo presente de que el pueblo de Dios tiene un Dios todopoderoso. Entonces le dice: ojalá el amo pudiera ir al profeta, que era un representante legal, podríamos decir, en ese tiempo, del obrar de Dios. Y dice: si fuera el profeta lo sanaría. ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención con respecto, además de la historia de esta joven, sino de lo que ocurre con Naamán? Que dice: Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Lo primero que yo puedo ver acá es que justamente Naamán estuvo dispuesto a dejarse guiar por un consejo. Él era un hombre importante, entre comillas, famoso, pero sin embargo, él tuvo la humildad en su corazón de escuchar a su criada, que le dio un consejo. Y él comenzó a movilizarse para encontrar esa sanidad que necesitaba. Pero todo arranca escuchando a una muchacha, escuchando el consejo de una muchacha. Y ¿saben qué, hermanos? Hay algo que a mí me llama la atención con respecto a esto, y es el hecho de que nosotros tenemos que aprender obediencia, y a veces esa obediencia se da a través de un simple consejo que recibimos.
somos entrenados por el Señor, somos capacitados por el Señor por medio quizás del consejo de alguien. Alguien nos da un consejo, nosotros estamos en busca de algo, lo escuchamos y comenzamos a inclinar nuestro corazón. Pero para esto, hermanos, tenemos que tener un corazón enseñable. Es fundamental. ¿Por qué? Porque Naamán tranquilamente podría haber dicho, pero ¿qué dice esta muchacha? ¿Cómo se le ocurre darme un consejo a mí, que yo soy un general, un hombre que experimentado en las batallas? ¿Cómo se le va a ocurrir venir a hablarme? Y hay veces que nosotros tal vez no tenemos este comportamiento, ni tampoco tenemos estas expresiones de la boca para afuera. Pero adentro del corazón tenemos a veces mucho orgullo. Y no dejamos que nadie nos enseñe. No dejamos que nadie nos aconseje. No permitimos que Dios utilice a alguien como utilizó a esta muchacha para comenzar a inclinar el corazón de alguien hacia un milagro. Y hay veces que Dios va a utilizar a nuestros propios hijos. Dígame si a usted no le pasó de que a veces escucha de la boca de sus propios hijos, siendo a veces hasta chiquititos, un consejo que uno dice, wow, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Pero para poder justamente recibirlo, tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que aprender a trabajar nuestra fe en el Señor. Tenía un corazón enseñable. Y ¿saben qué, hermanos? Este es un tiempo donde nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la palabra. Porque si usted lee todos los días la palabra le va a aconsejar, la palabra le va a enseñar. Pero muchas veces podemos estar charlando con alguien que tal vez hasta es, podríamos decir, como utilizamos nosotros dentro de la iglesia, una jerga, nuevito, ¿no? No tiene mucho tiempo dentro de la iglesia. Tal vez tampoco tiene mucho conocimiento de la palabra, pero tiene palabras sabias. Tiene una palabra sabia. Y yo tengo que aprender a dejar que esa palabra llegue a nuestro corazón. Amén. Ahora, lo segundo que yo puedo ver con respecto a este pasaje específico es que Naamán escuchó el consejo, pero luego tomó decisiones concretas para solucionar su problema. Porque él tenía un problema. ¿Cuál era su problema? La lepra. ¿Qué le dijo la muchacha? Anda al profeta. El profeta te va a sanar. ¿Y qué hizo Naamán? Naamán primero fue a su autoridad inmediata, el rey, y le contó lo que le había dicho la muchacha. Hay una persona que puede llegar a solucionar el problema que yo tengo. Entonces dice que fue al rey de Siria y experimentó el favor del rey. El rey dijo, te voy a dar cartas para que vaya justamente y que haya favor sobre tu vida. Como le decía, Naamán no solo aceptó el mensaje o el consejo, sino que se movilizó. Y esto también a nosotros nos deja una gran enseñanza en relación a lo que nosotros escuchamos. Semana tras semana, domingo tras domingo, a lo largo de un año, hemos escuchado el consejo del Espíritu Santo para que nosotros nos volvamos a Él, para que aprendamos a movernos en Él. Porque recuerda que cuando arrancamos yo le decía, no podemos andar en el Espíritu si primero yo no conozco quién es el Espíritu. Y lo primero que hicimos a lo largo del año, los primeros meses, fue conocer del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? ¿Cómo actúa hoy sobre mi vida? ¿Qué es lo que Él hace? Y a partir de ahí, yo puedo dejar que Él actúe. En el consejo es más o menos lo mismo, hermano.
¿Por qué? Porque yo le puedo decir, hermano, ¿sabes qué? Vos necesitas tal cosa. En tal lugar lo venden. Supóngase, necesita comprar condimentos para su trabajo. Y yo le digo, en tal lugar venden baratísimos condimentos. Yo le puedo dar el consejo, él lo puede escuchar, pero después él tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Y ahí es donde inevitablemente podemos hacer dos cosas. O le hago caso, voy, averiguo y veo si me conviene o no, pero me tengo que movilizar, tengo que tomar decisión. Porque si no siempre estamos, yo escuché tal cosa, qué buen consejo, qué linda prédica, qué lindo consejo que me dieron este año. Pero después, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con el consejo que se nos dio? ¿Qué hicimos con las palabras que recibimos? ¿Qué hicimos con aquellas instrucciones que el Espíritu Santo nos dio a lo largo del año? Tal vez el Espíritu Santo nos llevó a entender que teníamos que orar más, pero hoy, ¿oramos más? Tal vez el Espíritu Santo nos llevó a comprender que teníamos que conocer más la Biblia. ¿Conocemos hoy más la Biblia? Por eso le digo, hermano, yo puedo escuchar el mensaje, el consejo, yo hasta puedo tener el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Hay personas que tienen el privilegio de escuchar claramente que Dios les está hablando, de que Dios le está dando una palabra certera sobre su vida, pero luego no hacen nada. Luego no hacen nada. Entonces, ¿para qué Dios me va a hablar? Y a veces nos comportamos, como le he dicho en algunos cultos, como niños pequeños, que nos dicen algo y decimos, no lo voy a hacer, no quiero. Y hasta le hacemos un grito a Dios. No quiero. Yo escuché, yo recibí el consejo, sé que es lo mejor, pero no lo pongo en práctica. Y ya ese no es problema de Dios. Y muchas veces nos encontramos orando y diciéndole, Señor, pero tal y cual cosa. Yo te di la solución, yo te di el consejo, yo te di la respuesta. ¿Por qué no hiciste algo? Pero a veces nos quejamos con Dios, como que Dios tiene que hacer todo. Y no, hermano, Dios no va a hacer todo. Él nos da la palabra, Él nos da el consejo, Él nos quiere guiar, pero las decisiones finales y las acciones concretas son nuestras. Las acciones concretas son nuestras. A veces identificamos el problema y solamente giramos alrededor de ese problema, ¿no? He conocido personas que por ahí he hecho consejería y hemos hablado y me cuentan sus problemas y tal vez recuerdo un caso de alguien que me hablaba de sus hijos. Su gran problema era sus hijos. Yo la escuchaba a esa mamá preocupada, la entendía, pero le daba el consejo. Podría hacer esto y esto. Pasaba una semana, 2 semanas y volvía con la misma crisis. Volvía con la misma problemática. Y volvía a traerme que el problema, sus hijos, y giraba alrededor del problema. Pero no tomaba una decisión de cambio. Entonces, Naamán escuchó con un corazón humilde de la boca de su criada, hay alguien que te puede sanar. Y él dijo, yo voy a hacer algo. Pero no dijo, no es que fue a la esposa y le dijo, mirá, voy a hacer esto, mi amor, y voy a ir, y me la voy a jugar, ¿no? Y a veces como que queremos entrar en papel de valiente, y después no hacemos nada. Lo contamos, lo decimos, y decimos, es la gran solución, es el gran momento para mí, pero luego no accionamos. Y eso ya es parte de nuestro error. No es un problema de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces
Nosotros nos encontramos orando y quejándonos con el Señor cuando en realidad era la parte en la que yo me tenía que accionar. Era la parte en la que yo me tenía que movilizar. ¿Por qué? Porque Dios me ayudó a identificar el problema, Dios me da el consejo, Dios me da la solución, pero hay una parte que tengo que hacer yo. Y nosotros vivimos tiempos, hermanos, donde en las iglesias se predica un Dios de milagros, que yo creo en un Dios de milagros, pero que Dios va a hacer todo. Todo, todo, todo. Vos hacé una vez escuché a alguien que dijo esto, hacé la plancha en Cristo, ¿no? Como cuando uno va al río y se tira, flota. Y yo me imaginaba cuando iba a hacer la plancha en Cristo, como poniéndose la manito atrás y bueno, Dios va a hacer. Naamán dijo, yo voy a hacer algo. Y lo primero que hizo fue presentarse ante el rey. Y experimentó el favor. El rey le dijo, yo te voy a dar cartas. Ahora, fíjese también lo que dice Naamán. Perdón, la palabra de Naamán. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Porque él quería llevar un presente. Él quería llevar algo más. Él sabía que tenía el favor del rey, pero él dijo, yo voy a llevar algo más para buscar ese favor. Y sabe que el Señor me hablaba con respecto a hasta dónde nosotros estamos dispuestos a invertir. Y permítame dejar de lado la cuestión plata, porque acá habla de plata. Y saben que algunos comentaristas dicen que sacando los cálculos a los tiempos actuales, Naamán invirtió en todo esto que quería traerle al profeta alrededor de $1,5 millones de dólares entre las piezas de oro, las piezas de plata y la ropa, que era ropa casi real, eran telas muy buenas para ese tiempo. Él estuvo dispuesto a invertir. Además, se tuvo que trasladar. Y ¿sabe qué, hermano? Eso a mí me habla de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Hay momentos en que hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que para usted es un esfuerzo venir y estar en un lugar donde tal vez no tiene todas las comodidades, pero le puedo asegurar que vale la pena. Le puedo asegurar que el Señor le va a recompensar. Le puedo asegurar que el Señor está mirando su corazón, porque está invirtiendo en Dios, no en mí. Usted no viene para agradarme a mí, usted viene para agradar a Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que saber hasta dónde vamos a invertir. Y a veces tiene que ver con la inversión de nuestros talentos, inversión de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque deseamos el favor de Dios. Pero a veces pretendemos, vuelvo a repetir, y esto es prédica en muchos lugares, donde todo lo va a hacer Dios. Vos no te preocupes, Dios va a hacer. Dios va a hacer, Él te va a ayudar, Él seguro que va a poner a la persona que te va a pasar a buscar, te va a traer, te va, ¿no es cierto?, te va a poner la alfombra para que no pises tierra. Y a veces queremos que Dios haga todo, hermano. Pero Naamán no esperó que todo viniera de arriba. Él se esforzó. Él tomó decisiones concretas para solucionar su problema. Él anhelaba ser sano. Él anhelaba esa sanidad. Entonces dijo, yo estoy dispuesto a invertir. Estoy dispuesto a hacer un poco más. Y fíjese que en la carta que llevaba había pedido específico. Eran pedidos claros. Era una petición clara que hasta el rey le había dado. Y nosotros delante de Dios también a veces tenemos que aprender a definir nuestros pedidos, a definir qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos. A veces nos pasamos de rosca en relación a la humildad. No, yo no pretendo nada,
nada, solo que Dios obre en mí. Sea más específico, hermano, porque si usted, no sé, tiene una cocina a garrafa, no tiene garrafa, pídale al Señor: Señor, ayúdame con la garrafa. Pero luego movilícese, porque el Señor le puede proveer el dinero, pero usted va a tener que ir a buscar esa garrafa. ¿Me explico? ¿Se entiende? Naamán fue específico. Naamán se movilizó. Naamán tomó decisiones concretas porque él anhelaba algo grande para su vida, que era la sanidad. Ahora, nosotros tenemos acá también que podríamos decir que arranca un personaje como secundario, una muchacha. Luego el personaje principal, que es Naamán, que lo vemos en todo este texto que leímos, como protagonista, podríamos decir. Pero también aparece el rey de Israel. Y ¿saben qué, hermanos? No todos van a entender las cuestiones del Espíritu. Porque este rey dijo: me viene a pedir a mí que lo sane. ¿Quién soy yo para sanar? Y dice: seguro que esto es para tener una ocasión e invadirnos y atacarnos. No, Naamán iba con una petición específica. Él quería ver al profeta. Y acá es donde entra otro personaje, que es el profeta. ¿Quién era el profeta? Eliseo. Eliseo entra en escena, pero también como personaje secundario, porque no es de gran relevancia en todo lo que nosotros vemos acá. Naamán sigue teniendo el protagonismo. Entonces Eliseo aparece en escena y le dice: rey, no te hagas problema, decile que vaya a mi casa, decile, no tenés que rasgar tu vestidura, decile que vaya a mi casa. Entonces Naamán se dirige justamente hacia la casa del profeta. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Llegó el momento del millón, podríamos decir, para él. Un momento súper importante en su vida. Pero acá es donde yo quiero que podamos ver también y analizar qué es lo que le pasó a Naamán. Entonces, dice, Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció, dice, y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de sus manos sanaría mi vida. ¿Y sabe qué me gusta, hermano, poder ver acá? Que Naamán se había hecho la película completa. Él dijo: yo voy a ir, me voy a presentar ante el profeta, porque imagínate, también llevo un montón de regalos, y el profeta va a salir al encuentro, me va a abrazar, me va a honrar, porque bueno, yo soy importante en mi tierra. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta? Mandó un criado. Ni lo atendió. Ni lo atendió. ¿Y sabe qué me gusta poder ver, hermano? De que a veces nosotros también nos comportamos así. Porque a veces nosotros nos hacemos la película de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y hay una frase que se utiliza hoy mucho en memes y cuestiones así, que es expectativa, realidad, versus realidad. ¿Cuál era su expectativa? El profeta va a salir a mi encuentro, el profeta va a ser como, ¿no? Él se imaginaba una película Disney o Marvel, que iba a haber, no sé, rayos, truenos, luces, no sé, algo maravilloso iba a ocurrir. Pero la palabra dice que justamente el profeta ni siquiera lo atendió. Mandó a un criado. Y a veces nosotros, hermanos, nos movemos de esta manera. Por eso también quiero rescatar esto. Porque a veces nosotros creemos que Dios tiene que hacer de tal o cual manera. A veces pedimos un milagro
clamamos por un milagro, sabemos que Dios va a responder a nuestra petición, pero a veces nosotros nos desgastamos. Y permítame abrirle el corazón. Durante mucho tiempo yo me moví de esta forma. Y yo me desgastaba emocionalmente porque yo me imaginaba milagros. Y decía, seguro que Dios, porque conozco la palabra, Dios puede hacer así, así. Y yo pensaba que Dios iba a hacer como a mí se me ocurría. Como yo tenía imaginado. Como yo deseaba que ocurriera, Él lo iba a hacer. Porque además yo estaba orando. Estaba buscando su favor. ¿Cómo Dios no me va a responder de esa manera? Pero ¿saben qué, hermano? Hubo un momento determinado que Dios trató con mi vida y me dejó en claro de que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. Yo me puedo imaginar los milagros, sí. Yo puedo anhelar, creer que Dios puede hacer de tal o cual manera, también lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? Permítame darle un consejo. Muchas veces nos desgastamos emocionalmente y hasta clamamos al Señor y le decimos cómo tiene que ocurrir el milagro. Pero Dios va a hacer como Él quiere, porque Él es Dios. Él es dueño de todos los recursos. Para Él nada es imposible. Por eso, hermano, Dios siempre va a obrar como de una manera mucho más maravillosa de la que yo me imagino. Naamán dijo, va a ser como unos movimientos, ¿no? Se imaginaba, como unos movimientos, y seguro que me va a hacer... vieron que los predicadores utilizan mucho esto. Fuego de Dios. Vanessa, estoy viendo. Y algunos piensan que Dios se mueve así. Dios hace como Él quiere, hermano. Y a veces nosotros queremos que Él se meta en nuestras estructuras y en nuestras formas y cómo yo tengo pensado que Él va a hacer. Pero Dios va a hacer como Él quiere. Y a Naamán no lo atendieron. Le mandaron a un criado y le dijo, ¿sabés qué tenés que hacer, Naamán, para que seas sano? ¿Qué le dijo el criado? Así se despierta un poco. ¿Qué le dijo el criado? ¿Tenés que hacer qué? Sumergirse en el Jordán 7 veces. Zambullite, tirate al agua, al Jordán. Y sabe que me gusta la respuesta que él da, porque ahí uno tiene que meterse en la geografía. Porque justamente el Jordán, hay épocas en el año de que recibe caudal de lluvia, entonces es como chocolate, podríamos decir. Tiene color azul. Y hay otros que tenían colores mucho más limpios, digamos, era agua como más limpia. Por eso Naamán dice, ahí me voy a meter, con el problema de mi piel, con lo delicadito que yo soy, me va a hacer meter ahí, en esa agua, donde yo vivo, hay ríos más limpios. Hay ríos más limpios. Y ahí entra la lucha en el corazón. Por eso le digo, hermano, déjese enseñar por el Espíritu, pero luego no empiece a elaborar en su cabeza, en su mente y en su corazón cómo Dios va a hacer el milagro. Relájese. Si usted clama, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí Y yo te responderé. Entonces déjelo que Él responda, como Él quiera. Y le puedo asegurar que se va a sorprender de su obra. Siempre es mucho más maravilloso de lo que yo espero, de lo que yo anhelo. Y Él se enoja y dice, yo no me voy a meter en ese río. Está muy cochino. Yo soy más delicado. Está bien que tenga lepra, pero tengo mi rango, tengo mi fama de hombre forzado, valiente. Mirá que me voy a andar metiendo en eso, en ese río, en esa agua. Y medio como que le dieron ganas como de irse y de enojarse y de volverse. Y ahí entran otros personajes secundarios que eran criados que lo acompañaban. ¿Y qué le dijeron? Que no perdía nada. Que quizás si le hubiesen dado algo más difícil para hacerlo, hubiese hecho. Porque no Exactamente. hacía algo que era más sencillo. ¿Y saben qué? Eso muestra parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué?
Porque dígame, hermano, si no ha escuchado a gente de que tal vez busca algo, solucionar un problema en lugares errados, y le dicen, bueno, ¿sabes qué? El día martes a la noche, 9 de la noche, agarrar el sapo del jardín, te lo pasás por donde tenés el problema, lo tirás con la mano izquierda para atrás, nunca más mires ahí, nunca más no mires, va a ver que el sapo va a quedar con el problema. Y la gente dice, sí, güey, anda buscando un sapo. Para hacer algo tan complicado. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza es, yo voy a hacer lo que sea porque así yo merezco recibir lo que Dios tenga preparado. Y en realidad, en el Señor, todo es gracia, hasta el día de hoy. Y fíjense que esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Él merecía la sanidad? No, como cualquiera de nosotros, no merecemos nada. Pero es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que quiere obrar en nuestras vidas. Entonces le dice, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Y es como que ahí es donde vemos otra vez esta humildad del corazón, que se deja enseñar, que acepta el mensaje y dijo, bueno, ya estoy acá, ¿qué tengo para perder? Y se zambulló en el río. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Recibió el milagro, fue sano de una enfermedad que es incurable hasta el día de hoy. Y sabe que para esos tiempos que justamente no había medicina como hoy nosotros tenemos, era una de las enfermedades más crueles, porque era justamente ir perdiendo de las extremidades hacia adentro, podríamos decir, el avance de que el cuerpo se iba muriendo. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver acá también la misericordia de Dios que estaba preparada no solamente para el pueblo de Israel, sino que ahí vemos un pequeño vestigio de cómo Dios anhelaba el favor sobre todas las familias de la tierra, que es el plan de Dios, que todas las familias de la tierra alcancen favor y misericordia. Amén. ¿Y qué fue lo más importante que ocurrió además de la sanidad? Es el hecho de que Naamán tuvo un encuentro personal con Dios. Dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco, él tuvo un encuentro con Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Dios quiere obrar en nuestra vida, en nuestra necesidad, aún en aquellas cuestiones que consideramos que son extremadamente graves, para que nosotros comprendamos de que Dios nos ama, de que Dios nos ve con misericordia, de que Él quiere actuar, pero cuán importante es que el corazón se vuelva a Él. De hecho, a lo largo de la historia hemos conocido y he conocido a personas que han recibido tremendos milagros de parte de Dios, pero que hoy no están en Dios. Personas que recibieron evidentemente un milagro de Dios, pero que hoy no están en Dios. Entonces ahí es donde yo tengo que comprender la tremenda misericordia de que Dios quiere obrar. Pero lo más importante, al margen del milagro específico de sanidad, es que Naamán se encontró con Dios. Y el versículo 17 dice, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. No solamente él ahí en ese momento recibió la sanidad, sino que tuvo un encuentro personal con Dios tan profundo que a partir de ahí él tomó la decisión de tener al Dios de Israel como su Dios personal. Por eso, hermanos, yo considero de que este es un tiempo donde podemos dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida. Yo no sé cómo estará, permítame decirlo así, en qué nivel usted estará
en relación a la obediencia a Dios. Pero yo creo que nunca está de más mirarnos retrospectivamente, meternos en nuestro corazón y decir, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy realmente teniendo un corazón humilde? ¿Estoy movilizándome concretamente para encontrar una solución que Dios sí me quiere dar? Y que podamos nosotros justamente dejarnos instruir en la obediencia a Dios, así como fue instruido Naamán, que en un primer momento no quiso. Y ¿sabe qué, hermano? Eso nos abre la puerta a nosotros de que a veces también somos medio cabeza dura. Y a veces Dios nos dice, bueno, yo quiero esto para vos. Y nosotros decimos, no quiero yo. Yo quiero hacer otra cosa. Quiero que el milagro ocurra de tal o cual manera. No. Dios va a hacer como Él quiere. Pero tenemos que tener un corazón abierto. Amén. Aleluya.